Le damos la bienvenida a todas y todos. Esta actividad está organizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Coordinadora M, en la cual abordaremos la experiencia del terrorismo de Estado y resistencia durante la última dictadura civil-militar de nuestro país y cómo transmitir a las nuevas generaciones, tanto en la educación formal como en las familias. Por lo que decimos, nuestra consigna es fortalecer la democracia y nunca más terrorismo de Estado. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia. Agradecemos a los 12 comités que forman parte de la coordinadora, que nos han traído unas cosas ricas que tenemos allá para que se contribuya con todo esto que la coordinadora M nos ha dado, este lugar tan importante. Y ahora en adelante vamos a escuchar a este panel, presentando en primer lugar al compañero Óscar Destué, profesor de Historia y activista por los derechos humanos. Un compañero que tiene mucha actividad en este tema, en el territorio, en todo el país y asimismo fuera de nuestro territorio. Te damos la palabra, Óscar. Una cosita, si alguien quiere hacer algunas preguntas o compartir algunas vivencias o testimonios en este conversatorio, me avisan que le damos un papelito, lo escriben y al final de los panelistas vamos a leerlo y a compartir tanto las preguntas y respuestas como los testimonios que quieran brindar. Gracias. Muchas gracias, María, muchas gracias a todos, a todas por la invitación, por poder participar con ustedes en estas instancias de sábados realmente bárbaras que están haciendo, en este caso, de la Comisión de Derechos Humanos de la Coordinadora. Y en especial porque uno tiene alguna camiseta, un saludo particular a los compañeros del Villa Dolores, digamos, que en ese caso me soportan los jueves desde hace un montón de años. La idea propuesta era conversar sobre algunas ideas sobre memoria y pedagogía de la memoria, algunas introducciones a este tema que hace a nuestra identidad, que hace a nuestra esencia, como en este caso como fuerza política, pero digamos más que la fuerza política. Desde la recuperación democrática, la representación de la memoria del horror y luego la transmisión de esa memoria en generaciones jóvenes fue y es una preocupación recurrente. Se ubica el problema en el otro, en particular en los jóvenes y en menor medida en aquellos que no fueron conscientes del tiempo que les tocó vivir por razones familiares o por el contexto social en el cual estaban. Considero que nos involucra a todos, no solo a una franja etaria, no solo a otros, sino nos involucra a nosotros. Va dirigida la pedagogía de la memoria al colectivo social. Lo que cambian son algunas preguntas, lo que cambian son algunas herramientas pedagógicas para utilizar. Hoy la derecha pretende construir otra historia. Estamos en otro momento histórico de la apropiación de la memoria. Ya no se intenta confrontar, sino hacer desaparecer lo que existió. Y de esa manera dar fundamento a un nuevo tipo, o a un tipo, mejor dicho, a un tipo de relaciones sociales y de un Estado que se pretende.
no es solo negación de hechos, no solo es interpretación de hechos, sino es la construcción de otro relato, de otra historia. Y para eso necesitamos armarnos de otros lenguajes, de otra manera, digamos, de cómo encarar algo que hace, como les decía, a la esencia, a la identidad nuestra. ¿Quién podría haber imaginado hace algunos años, pocos años, que Amodio Pérez iba a dar una conferencia en el Palacio Legislativo? Y sucedió hace unas semanas, más o menos. Una semana. ¿No? ¿Qué implicancia tiene eso en la construcción de memoria? Lo que dijo Amodio, no lo leí y no fui, obviamente. No era relevante. Lo relevante era su presencia en el Palacio Legislativo. Eso es la construcción, un ejemplo de construcción de otra memoria, de otras relaciones, de otras identidades, digamos, que un personaje de ese tipo, digamos, sea recibido por invitación del diputado Esquipán y del Partido Colorado, porque la televisión vía a Robert Silva muy sonriente y agitando manos. Ese es un ejemplo de construcción de memoria desde la derecha. Algunas preguntas que son válidas, siguen siendo válidas para hacernos. ¿Cómo fue humanamente posible el horror? Pero también, ¿cómo es posible la indiferencia frente al sufrimiento de otros? ¿Cómo fue posible el daño a otros que hasta momentos previos eran nuestro vecino, nuestra vecina, nuestro compañero de trabajo, de estudio, y miró para otro lado? Ese continuo, y esto significa esa situación continúa mirando hacia otro lado otras situaciones de horror. Y vemos a una persona en situación de calle y dejamos de verla, o dejamos de mirar como un igual, sino simplemente como alguien molesto, como alguien que no es tan humano como nosotros, que no tiene aquello que decían los nazis, no es digno para vivir, cuando hacían referencia a personas con síndrome de Down o alguna deficiencia física o psíquica. No es digno de vivir. Y eso transversaliza la sociedad. Es un problema, es un continuo de otros momentos, digamos, previos del horror vivido. La pedagogía de la memoria se concibe como un enfoque educativo crítico y social que busca comprender, analizar y apropiarse del pasado para formar ciudadanos con conciencia ética, histórica y democrática. Pilares fundamentales, digamos, de esta pedagogía, fundamentales de la educación en derechos humanos. Es una práctica social y educativa que no se limita a narrar, repito, no se limita a narrar hechos históricos. Eso lo hace la historia, propiamente dicha.
sino que intenta desarrollar la capacidad de analizar los hechos en contexto, comprendiendo causas, consecuencias, intencionalidades, con una orientación ético-política. La memoria es política. La memoria es política en todos sus términos. El centro de transmisión de memorias en conflicto busca la construcción de sociedades democráticas y la no repetición de violencias. Es una utopía la no repetición de violencia, pero no significa no intentarlo. Hay ejemplos excelentes de construcciones educativas de memoria. Argentina, por ejemplo, desde la época del primer gobierno de Néstor Kirchner y continuado con una potente Secretaría de Derechos Humanos, nacida en ese momento, con un desarrollo de pienso universitario tremendo. Igualmente, algo debe haber fallado, algo, digamos, no se interpretó en el tiempo, y aparece Milei y arrasa con las políticas de memoria como primer herramienta de esa construcción nueva, y es un ejemplo, digamos, en cercanía de esa cuestión de hacer otro relato del tiempo. ¿No? No fueron 30.000, no fueron, y después ya no fueron. ¿No? Son terroristas y punto, identificándolo con otro concepto distinto. La pedagogía de la memoria va a privilegiar la voz de los excluidos. ¿Cuál es esa voz? ¿Cuál es esa voz que la historia ha dejado o deja en muchos casos por fuera, o dándole un segundo o tercer plano? La voz de las mujeres, la voz de los trabajadores, la voz de distintos colectivos violentados de derechos humanos, digamos, y de esa manera, digamos, con esas voces múltiples, nos ponemos frente al negacionismo. Y ya voy terminando con dos cositas, porque me daban 5 minutos. Mentira, dice otra cosa en el papel. ¿No? ¿Desde dónde aprendemos y de dónde enseñamos? Porque todos aprendemos y enseñamos, ¿se acuerdan? Como decía Pablo Freire, ¿no? Nadie aprende solo. Nadie. Aprendemos y enseñamos primero desde la familia, sea cual sea la conformación de esa familia, desde la comunidad de cercanía, barrio, club, centro social, sindicato, gremio estudiantil, iglesias de pertenencia, partidos políticos, y se refuerza desde la educación formal, desde la prensa nacional, extranjera, desde los referentes sociales, deportivos, políticos, y también, igual, desde el cine, desde la fotografía, del teatro, de la música, de las artes visuales. ¿Cómo se educa? Desde el respeto a la diversidad. El único límite es la defensa de la vida. Desde no volver a victimizar a las víctimas. No sobreponer el dolor. Utilizar información veraz, testimonios, prensa, actas judiciales, archivos del Estado, para que cada cual pueda formar su opinión informada y crítica, preguntar
y preguntarse. La visita a sitios de memoria y lugares emblemáticos de las luchas sociales. No imponer una verdad, sino la duda que nos lleve a indagar y profundizar la búsqueda de nuevas informaciones. Fomentar el diálogo con la familia y con la comunidad de mayores, o con protagonistas públicos, o con quienes, sin ser protagonistas, vivieron ese tiempo. Ir de la memoria individual a la colectiva. Realizar entrevistas de historia oral. Registrar la memoria en colectivos, sin perder lo individual. Teatralizar, musicalizar, pintar o esculpir progresos de memoria. Se ha hecho mucho. Falta muchísimo. Tenemos que pensar y crear de nuevas maneras para enfrentar un nuevo tiempo. Se han hecho y hacemos recorridos de memoria para el patrimonio en el municipio CH. Vamos a organizar y esperemos contar con la colaboración de todos ustedes, en particular de la Comisión de Derechos Humanos de la Coordinadora, en esto que no es una cuestión política partidaria, sino es más amplio de ese circuito por sitios de memoria. Ya nos inscribimos, ya nos aceptaron, como lo hicimos, faltando 30 segundos para el cierre, digamos, bueno, tenemos que organizar a ver cómo vamos a hacer para no repetir lo que ya hicimos, sino hacer algo diferente, y bueno, y ahí nos vamos a necesitar a todos ustedes. No sé si hay alguno acá del video que se hizo para el 20 de mayo sobre Julio Castro. Espectacular, un video intergeneracional de vecinas, de vecinos, que tuvo una difusión pero tremenda por la sensibilidad, por lo humano, por resaltar la figura del maestro inspector de una manera de cariño, sin dejar de lado lo que sucedió del secuestro, de la desaparición, del asesinato luego del maestro Castro. Digamos, hay un montón de testimonios, digamos, de acá, sobre la construcción de memoria, que hay que rescatarlos, no imitarlos, sino que rescatarlos para fundamentar nuevos encares. Yo le comentaba a Eva lo del Liceo 15, que Eva tuvo mucho que ver porque estaba en el consejo de secundaria y nos acompañó en la restitución de la calidad de estudiante, digamos, en un acto simbólico, los 40 años de aquella situación, con una activa participación juvenil en esa construcción de memoria, digamos, y otras, de ese rescate, de conversar con los abuelos, y esto ya termino, una anécdota, que en el Liceo 7 les había pedido que entrevistaran a los abuelos o amigos de los abuelos para preguntándole qué había pasado. Entonces una chiquilina me dice, yo traje, pero mi abuelo invitó a un montón de sus amigos. Dice, es medio aburrido, empezaron a hablar y ya no terminaba más, ¿no? Bueno, entonces cuando lo leo, digo, ¿quién será el abuelo? Esto es espectacular. Digamos, me daba no sé qué, porque no decía el nombre, digamos, preguntarle al abuelo y dice, bueno, ¿cómo se llama tu abuelo? ¿Y quiénes son los amigos pesados de tu abuelo? Aunque tú no. Ella después decía en la clase que es muy simpático y es muy agradable. Es muy simpático, pero habla. Entonces al final, digo, mejor nombrarlo. ¿Cómo es el nombre de tu abuelo? David Cámpora, me dice. Dice, no me diga que usted lo conoce. Bueno, de nombre,
digamos. Entonces tiene que conocer al simpático Mauricio Rosenhoff. Ahí ya no supe qué decir, digamos. Y la clase se transformó, digamos, en ese intercambio sobre el abuelo, el amigo pesado y los otros amigos. Los otros amigos eran del mismo tenor de Mauricio o de David Cámpora, que la chiquilina era un tercer año, los había juntado para que le contaran. Para que le contaran para una tarea del liceo y que se transformó en otra cosa. Realmente muy, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, perdonen que me fui. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar paso a la compañera Mariana Pereira. Bueno, docente, madre y militante. Tiene la palabra Mariana. Bueno, mi nombre es Mariana Rugelón, soy mamá de dos niñas de 10 y de 15 años. Y me invitaron no como docente, sino como madre a hablar acá de cómo yo había transmitido a mis hijas esto terrible que pasó. Esto terrible que pasó. No, soy mi voz. Es mi voz. Ahí. Esto terrible que nos pasó, ¿no?, en la historia. Y bueno, me tuve que escribir algo porque también me tomé rama principalmente, pero además porque fue todo un trabajo psicológico, si se quiere, de nuestra vida toda, ¿no? Entonces voy a pasar a contarles. Bueno, hay historias que no empiezan. ¿Puedo bajar esto? No sé si. Es donde arriba. Hay historias que no empiezan en los libros, empiezan en las familias, en los silencios, en las preguntas, en los recuerdos que pasan de una generación a otra. Contarle a mis hijas la historia reciente de nuestro país nunca fue solamente explicarles qué fue la dictadura cívico-militar, qué significó el terrorismo de Estado o por qué cada año miles de personas marchamos en silencio para recordar a los detenidos desaparecidos y seguir reclamando verdad y justicia. También fue contarles nuestra propia historia. Para hacerlo primero tuve que hablarles de mí, contarles que nací en México porque mis padres, militantes del Partido Comunista, fueron perseguidos por la dictadura y tuvieron que asilarse con mi hermano de 3 años en la Embajada de México en Uruguay, para luego exiliarse. Mi nacimiento, entonces, fue consecuencia de esa decisión forzada. Nunca fue una elección familiar. Fue la única posibilidad de seguir viviendo en libertad. Pero el exilio no terminó con el regreso de la democracia, porque parte de mi familia nunca pudo volver. Mis tías aún hoy viven en el exilio. La dictadura dejó a nuestra familia fragmentada entre países, afectos y vidas que siguieron caminos distintos. Esa fragmentación también forma parte de quién soy yo. Durante mi infancia aprendí que había cosas que era mejor no decir. Me decían que no contara que mis padres eran comunistas, ni que yo había nacido en México porque ellos habían tenido que exiliarse por razones políticas. Era un silencio heredado, una forma de protección que seguía existiendo aún en democracia. Sin embargo, de niña nunca sentí vergüenza de haber nacido en otro país ni de la historia de mis padres, esto que contaba, que muchos no lo vivimos de manera inconsciente hasta ahora. Y tampoco llegaba a comprender que nos habían arrancado de nuestra tierra o que nuestra historia podía haber sido otra. Simplemente era la vida que conocía. Recién con los años entendí que aquello que para mí era natural había sido en realidad una consecuencia de la violencia y del desarraigo. Comprender eso también fue comprender que la dictadura no terminó cuando volvió la democracia. Sus consecuencias siguieron presentes en muchas familias, incluida la nuestra. Nos atravesó, nos transformó y dejó marcas que todavía hoy seguimos intentando comprender. En mayo del 2020, en plena pandemia, cuando la marcha de silencio no pudo realizarse de manera habitual,
vivimos un momento que nos quedó grabado para siempre en nuestra familia. Con mis hijas, junto con mis hijas, pintamos la margarita, símbolo de la búsqueda de los desaparecidos, y la colgamos en el portón de nuestra casa. Mis hijas eran chicas, pero entendían que este gesto tenía un significado profundo. Era nuestra manera de decir que aún en el aislamiento la memoria seguía viva y que el reclamo por verdad y justicia no podía ponerse en pausa. Perdón. Bueno, desde entonces, cada mayo... Vos avisaste que te iba a matar. Está prometido, por si acaso. Soy fácil. Bueno, desde entonces cada mayo renueva conversaciones, preguntas y reflexiones. A medida que mis hijas crecen, también crecen sus preguntas. Algunas son sencillas y otras profundamente difíciles. ¿Por qué pasó? ¿Por qué había personas desaparecidas? ¿Por qué todavía no aparecieron todos? Perdón. Bueno, ¿por qué nuestra familia quedó repartida entre distintos países? ¿Cómo puede vivir una familia tantos años esperando? Y con cada una de esas preguntas vuelvo a encontrarme con las mías. Entonces entiendo que transmitir la memoria no consiste solamente en relatar hechos, consiste en construir identidad, en darles herramientas para comprender de dónde vienen, por qué defendemos la democracia, por qué marchamos en silencio y por qué seguimos reclamando verdad y justicia para quienes aún permanecen desaparecidos. Nuestra historia familiar forma parte de la historia colectiva de este país. Es una historia atravesada por el dolor del exilio, por las ausencias, por los silencios y por la necesidad permanente de reconstruirnos. Pero también es una historia de resistencia, de convicciones y esperanza. Hoy siento que mis hijas pertenecen a la primera generación de nuestra familia que pueden conocer esta historia sin miedo. Pueden preguntar libremente, emocionarse, indignarse y construir su propia mirada. Y cada conversación con ellas es una manera de volver a unir los fragmentos de una identidad que alguna vez fue partida por la violencia. Mientras las acompaño a comprender nuestro pasado, también voy reconstruyendo el mío, porque la memoria no solo pertenece al pasado, vive en las preguntas que nos hacemos hoy, en los valores que elegimos transmitir y en el compromiso de aquello que tanto dolor causó nunca vuelva a repetirse. Muchas gracias, Mariana, por tu vivencia, por transmitir tus sentimientos. Y ahora le vamos a dar paso a Nora Pereira, maestra y concejala vecinal. Querida Nora, que nos va también a explicar la iglesia que Mariana no tiene que ver. Sí. Bueno, Mariana, por Estamos Libres, muchísimas gracias por haber participado y como madre esa emoción tan importante para transmitir a las generaciones que no vivieron todo el terrorismo de Estado y que se deben de mantener a través de las generaciones más jóvenes todo ese sentimiento nuevo. Sí, algo más que me gustaría agregar, que educamos todos los días, ¿no? Creo que eso es lo que trato de transmitir a mis hijas y a mis alumnos y ¿no? Cada vez que me enfrento a la vida. Y eso lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Bueno, soy Nora Pereira, como María, maestra jubilada y concejal vecinal. Bueno, debido a una charla que tuvimos con la FIN, fue que estoy en este momento acá. Vino Cristina y dijo, mirá, justo una vecina nuestra hizo un trabajo con su hija de poner margaritas en la puerta de su casa alrededor de un cantero de un árbol.
Y después la niña le preguntó, muy chiquita la niña, alrededor de 3 años, pero justo en la edad del preguntón. Entonces esa niña empezó a preguntar a la madre y la mamá se sintió un poco acorralada, como no saber qué contestar. En esos casos decimos a una niña pequeña contestarle por lo más veraz posible de la situación que estaban realizando. Pero ya esa situación de que esa madre decidió poner margaritas en la puerta de su casa, eso ya dice mucho, sin decir palabra, pero sí en esa acción cotidiana trae en ese momento la memoria y el homenaje a los desaparecidos. Eso, o sea, que la acción que está haciendo la mamá es para mí una vivencia que la niña no se va a olvidar. Entonces me dice, ¿qué podemos hacer para ver cómo seguir? Entonces dije yo, bueno, juguemos con las margaritas, porque los niños a través del juego es como aprenden, a través de la comparación es como aprenden, a través de la observación es como aprenden. Entonces digo, ¿por qué no jugar a las margaritas? ¿Me quiere, no me quiere? Sacar pétalos de una margarita que sea natural. Así también pone toda su observación en la delicadeza, en el amor que representa esa margarita. Por algo la diseñadora Silvia fue Escarlato, ahí está, fue la que creó ese símbolo. Entonces, después ver esas margaritas que ella estaba poniendo, qué es lo que pasaba, si estaban completas, si no estaban incompletas, o sea, trabajar con lo completo y lo incompleto, y bueno, y dejar a veces un poco por ahí puede ir, porque a los 2, 3 años como que mucho más podemos hacer. Pero bueno, por suerte, en la parte formal de la educación, después de varios años de debates, tenemos en la educación formal que atraviesa en forma transversal todo el programa, los derechos humanos, y justamente allí vamos trabajando para que esta memoria esté viva, esté presente y se puedan cuestionar todos los problemas que hubieron en el Estado y el terrorismo de Estado. Entonces, en primero y segundo año se trabaja más que nada con la identidad, con la familia, con los relatos familiares, como decía acá el profesor, creando identidad. Los derechos se trabajan sobre la salud, sobre la educación y sobre el juego, en el cual, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? Trabajar me pareció importante, que lo hicimos con el carnet de salud del niño y de la niña, que allí podemos trabajar un montón de cosas, el derecho a la alimentación saludable, a la dentición, al concepto de ser vivo y qué derechos tienen los seres vivos, ¿verdad? Luego, en la parte de tercero y cuarto año, en ese otro tramo, se trabaja más que nada el entorno, la institución, la historia de la escuela, la historia del barrio. Entonces digo, qué mejor que salir a hacer recorridas por el barrio y buscar lugares que tengan una significación en cuanto a la memoria, justamente lo que pasó con ese video de Julio Castro. O sea, acercar a los niños a esos lugares y contarles la historia. Y me preguntaba, hablando con Mónica, nuestra concejal municipal, ¿cuántas veces los padres y los niños concurren al shopping de Punta Carretas?
y nos preguntábamos, ¿esos padres o madres le han contado la historia a esos niños de lo que sucedió en Punta Carretas? Y entonces podemos ver que trabajamos sobre cambios y permanencias. ¿Qué pasó antes en ese lugar? ¿Qué había en ese lugar? No sé si muchos padres o madres entran y salen al shopping de compras y no cuentan la historia de ese lugar. Que me parece esas cosas vivenciales del momento fundamentales que Que padres... la sepan también. Muchos no lo saben. Que la sepan, porque a veces ignoran que en la entrada está el memorial, donde está el nombre del padre. Mónica, justo comentábamos eso. O sea, esas cosas de las vivencias cotidianas son, creo, importantísimas que los padres o madres o abuelos puedan contarlas, porque allí se va haciendo la memoria viva, se muestra lo del pasado, lo estamos haciendo en el presente y estamos dejando en esas generaciones futuras que sigan avanzando en los valores democráticos que queremos para nuestra sociedad. Bueno, quería leer, para terminar, no sé cuántos minutos me quedan, quería leer para terminar algo de Galeano que me gustó mucho, y dice: tarde o temprano nosotros caminantes seremos caminados por los pasos de después, así como nuestros pasos caminan ahora sobre las huellas que otros pasos dejaron. Bueno, dejo por acá. Ahora le damos la palabra al compañero Carlos Curvelo, integrante de la Comisión de Dirigentes y Fundadores del PICNT. Bienvenido, Carlos, y escuchamos tu palabra. Hola. Buenos días o buenas tardes, todavía buenos días. Gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa, que realmente creemos que esto hay que hacerlo, esto vale la pena. Nosotros estamos actualmente participando en la coordinación, como veteranos de la CNT, estamos participando junto al secretariado, junto a la mesa representativa que ha resuelto esto, la conmemoración del 60º aniversario del Congreso de Unidad Sindical, ¿verdad? Eso fue en el año 66, años que pasaron muchas cosas, hubo elecciones, hubo reforma constitucional, pero realmente lo que queremos decir es en qué estamos nosotros, y creo que encaja perfectamente con los cometidos de este encuentro. Consideramos que el aniversario ese es un hecho por demás destacable, no solo para la clase trabajadora, sino para la sociedad toda. Los 60 años de la unidad sindical. Las luchas y acciones de los trabajadores organizados han incidido de modo determinante no solo en las conquistas propias de los trabajadores, sino en las mejores condiciones de vida y de trabajo para otros, ¿verdad? Fortaleciendo la convivencia democrática con su práctica. Han defendido a través de la movilización y apelando a la propia Constitución, el patrimonio en las empresas públicas, ¿verdad? ¿Se acuerdan del plebiscito del 92? Bueno, nosotros arrancamos en ese periodo, digo, de historia, que es el año 65, con el Congreso del Pueblo, ¿verdad? Se instala una gran convocatoria social donde participan miles de delegados que representaban a unas 800.000 personas en sus distintas organizaciones, eran 700 organizaciones y pico, y representaban a ellos. Y ahí se elabora una línea programática
que tiene que ver básicamente con una respuesta a la crisis del momento y por ende se proponían soluciones. En ese congreso, por lo tanto, se genera un hecho que es organizativo, pero que es programático además, y que es el rumbo de las fuerzas sociales que ya tienen un objetivo por el cual pelear. Además van enriqueciendo su organización en todos los aspectos en esos años tan complejos, ¿verdad? Nosotros queremos rescatar eso, digo, porque ese Congreso de Unificación Sindical es determinante para el perfil que tomaría después la clase trabajadora nuestra, que es único en el mundo. No hay modelo de unidad sindical que se equipare al nuestro. Y eso nos dio enormes resultados. Fue un gran acierto estratégico y fue una herramienta de lucha permanente desde aquel entonces hasta el día de hoy. Por eso el valor de considerarlo eso, porque fue junto al pueblo, no fue por fuera, no es la nuestra una central, ni son los sindicatos nuestros sindicatos corporativos que solo reivindiquen su propio interés. Siempre hay un programa, siempre hay una propuesta que abarca a todos los sectores de la sociedad. Entonces eso le da una madurez y una capacidad de inserción social que otros movimientos no han logrado, ¿verdad? Bueno, esa unidad, decíamos, era una consecuencia natural de ese Congreso del Pueblo. Ya teníamos un programa y teníamos entonces por qué luchar. Mientras tanto, América Latina vivía desde el Caribe para abajo las angustias del intervencionismo norteamericano, los golpes de Estado, etc. Y el golpe de Estado en Brasil del año 64 nos genera la primera gran alarma, y a partir de ahí, del año 64, se comienza a discutir en el seno del movimiento sindical, en las fábricas, en todo, la necesidad del enfrentamiento a esa previsible situación, ¿verdad? O sea, se resuelve la huelga general como herramienta necesaria para defender las instituciones. Es decir, ya pasaba la clase trabajadora de un nivel puramente reivindicativo, de carácter económico, social, a una etapa de comprensión política y ideológica, ¿verdad? Era lo que asumía en ese momento ese tipo de desafíos, dadas las circunstancias que estaban sucediendo en América. Recién 9 años después ocurre el golpe de Estado, acá en Uruguay, pero fueron 9 años de discusiones, de preparación. Entonces, eso le dio un contenido y una fortaleza a la medida que no había ocurrido en otros lugares. En otros lugares ha sido arrasado la resistencia obrera, popular, en otras dictaduras. Acá tuvimos esa decisión y fue, fue llevada adelante disciplinadamente, ¿verdad?, por los trabajadores, y eso fue unos 14 días que duró esa huelga. Todos la recordamos. Pero hubo fábricas que de entrada ocuparon, eran desalojadas, volvían a ocupar. Había represión, había escaramuzas, hubo heridos, hubo muertos, hubo de todo. Pero el gobierno, es decir, el gobierno de facto ya, en algunos lugares estratégicos supera la represión, la organiza de otro modo. Es decir, UTE, ANCA, Puerto, lugares estratégicos para el funcionamiento de la economía y del país, son agredidos, ¿verdad? Los trabajadores son perseguidos, los sindicalistas, son obligados a trabajar además, los llevan y los traen todos los días, jornadas hasta de 12 horas, y en ese interín, plantones, castigos, sanciones, despidos, es decir, todo lo que iba conformando un escenario de resistencia que obligatoriamente lo asumían las familias también, lo vivían las familias, que tenían que ir a buscar a sus
integrantes que estaban detenidos en cuarteles, en jefatura o donde fuera, ¿no? Era una peregrinación que iba forjando un clima también de resistencia. Entonces, en ese proceso se da, 73, al 75, la dictadura un poco está como confundida en sus objetivos represivos. Se da el hecho de que el cilindro es habilitado como cárcel provisoria, lo cuida la policía. Ahí aparecen unas formas de libertad un poco originales dentro de la prisión misma, que era, te dejaban hablar por teléfono a la familia o al sindicato, en fin, hubo gente que se escapó caminando, hay anécdotas de compañeros que se escaparon como voy a sacar el tacho de basura y se fueron. Eso les pasó también ahí a esos militares, pero luego empezó a apretar eso, ¿no? Se empezó a controlar más y se empezó a endurecer la conducta de esa dictadura, porque evidentemente estaba relacionado con cambios en los mandos y cambios en la estrategia, hasta que en el 75 el plan Morgan, ¿no? La operación Morgan, que lleva cantidades de ciudadanos presos que eran militantes sindicales, políticos, familiares, es decir, era una necesidad de cubrir un cupo de una cantidad determinada de presos, y fue eso una experiencia muy dura y que nos tocó vivirla de alguna manera a todos. Pero la huelga se levantó de manera ordenada a los 14 días, porque ya no había indicios de que otros sectores se plegaran a esa resistencia. Se hablaba de algunas divisiones en las Fuerzas Armadas, en la aviación, la Marina particularmente, donde hubo un momento donde se respetó la Constitución en la Ciudad Vieja, o sea, había como una línea imaginaria de control de los valores democráticos a partir del apego a la Constitución de algún contraalmirante, creo que era el contraalmirante Zorrilla, ¿no? Que encabezó ese, pero no había más resultado y la huelga debe levantarse de manera organizada, o sea, se hizo organizadamente, pese a las discusiones. Ustedes se imaginan la incertidumbre, lo que podía ser resolver un levantamiento cuando no había resultados a la vista, pero bueno, el desgaste ya era muy grande. Entonces, nosotros ahí destacamos el momento, se levanta de manera ordenada, decíamos. Viene otro capítulo que de pronto ustedes lo mencionan en alguna intervención, porque ya son cosas más conocidas por todos, pero es la resistencia con la militancia clandestina, con ayunos, con caceroleros, con un montón de cosas que van desgastando también a la dictadura. Y eso ocurre con la solidaridad del exterior, además, la CNT en el exterior, desde México, desde España, desde Suecia, desde innumerables lugares, contribuían solidariamente con las necesidades de los presos y de las familias, y además le quitaba respaldo al gobierno, es decir, lo ponía en su primera cara al gobierno y lo iba aislando políticamente, cosa que también sumó, ¿verdad?, en su momento. Nosotros ahora tenemos un objetivo, y ya voy redondeando, que es el de la conmemoración de este aniversario, que va a haber un acto central el 3 de octubre en el Teatro Solís, ¿verdad? Ahí va a haber invitados, algún tipo de expresión artística también. Va a ser un acto importante, pero previo a eso vamos a ir cubriendo con muchas actividades, todas las que se puedan, a lo largo y ancho del país, porque esto fue de todo el país, ¿verdad? También la resistencia, también las anécdotas, todo eso pasó. No puede ser mío, ¿no? No.
Bien. Entonces, nosotros con un encare ambicioso decimos pensar el futuro desde los cimientos construidos durante 60 años de unidad, solidaridad y lucha. Y en ese mismo tono ambicioso planteamos que este aniversario debe ser una plataforma para pensar los problemas de hoy y del futuro, reafirmando una referencia de clase y enfatizando en la necesidad de dar una batalla cultural desde lo material, oponiendo una solidaridad eficiente frente al individualismo emprendedurista que nos acomete hoy, ¿verdad? Eso es un poco la convicción, además de que esto lo hacemos entre todos o no lo hacemos, esto es conversando, esto es dialogando, esto es haciendo estas cosas que están haciendo ustedes, y esto es, ya digo, la manera de unir a la clase trabajadora y al pueblo en una tarea que obviamente pinta ardua, difícil, pero que, como decían acá, hay que hacerla. Por ahí. Bueno, y ahora presentamos a la compañera Emma Zaffaroni, profesora de Historia e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Coordinador. Emma. Gracias, María. Tuve una infancia muy feliz y normal, hasta que un día todo cambió. Yo estaba en el patio del colegio con una amiga y una mujer se nos acercó. Con muy buena onda nos ofreció sacarnos unas fotos. Nos preguntó el nombre y la fecha de cumpleaños, así nos mandaba las fotos para ese día. Yo tenía 8 años y le creí. Cuando le comenté en mi casa, me acuerdo que mi papá, el que yo conocía como tal, se enojó. Gritaba, no a mí, pero algo de lo que había pasado le parecía muy grave. Yo tenía 8 años y no entendía. Con esa imagen se llenaron de afiches las calles de Buenos Aires. Debajo de mi foto, con 2 colitas, decía, así es hoy Mariana Zaffaroni, Islas. Yo me llamaba Daniela Fursi. ¿Quién era Mariana Zaffaroni? Aparentemente Mariana era una nena a la que su familia estaba buscando desesperadamente. Fotos de Mariana de bebé llenaron otros tantos afiches. Aparecían en la tele y en los diarios. Mi papá Miguel me explicó que a Mariana la buscaba su familia, que ellos creían que esa nena era yo, pero que no era cierto, había un error. Yo tenía 9 años y le creí. Un amigo de la familia me contó que Adrián y Miguel no eran mis verdaderos papás. En Argentina, los casos sobre chicos encontrados en lugar de silenciarse eran cada vez más públicos y los debates en la sociedad se hacían cada vez más virulentos. Algunos años después, una noche de junio, golpearon la puerta de la casa en la que vivíamos y cuando Miguel abrió, entraron policías armados, como en las series. Nos llevaron a los 3. Después de una noche interminable de situaciones extrañas, Miguel y Adriana quedaron detenidos y yo terminé durmiendo en un archivo de una oficina de Interpol, esperando hasta que el juez me mandara a llamar. Yo tenía 17 años y una bomba destruía a todo el mundo que conocía. En su despacho el juez me explicó lo que estaba sucediendo. Me dijo que era necesario que me hiciera un análisis de sangre para confirmar si efectivamente era Mariana Zaffaroni, como todos suponían. También me explicó que Miguel y Adriana quedarían detenidos porque lo que habían hecho era un delito y que el documento que hasta entonces se había usado, el de Daniela Fursi, era un documento falso y por eso tendría que entregarlo en el juzgado para su destrucción.
El encuentro con mi familia biológica, un tiempo después, fue tenso, al menos para mí. Yo rechazaba todo lo que tuviera que ver con esa historia, que era la mía, pero de la que yo no me hacía cargo. Mi familia biológica me tuvo una paciencia inmensa. Se bancaron los desplantes, las respuestas cortantes, el nulo interés de mi parte por entablar alguna clase de vínculo. Pero insistieron, con mucho amor, con mucho respeto, y siempre tratando de razonar conmigo para que yo entendiera su punto de vista. El proceso fue largo. Pasaron 8 años desde que recuperé mi identidad hasta que me permití abrirme y conocerlos desde otro lado. A los 25 años nació mi primera hija, Agustina, y ella fue la excusa para que los encuentros con mi familia pudieran pasar por un lugar que no tuviera que ver con quiénes habían sido mis padres y qué les había sucedido. Fui avanzando con el acompañamiento y el cariño de mi familia, de todas, de mis amigos, de los amigos de mis padres, de toda la gente que participó y se comprometió en la búsqueda en aquellos años 80 tan difíciles para todos. Todavía quedan cosas por encajar. Las emociones van y vienen y nunca son definitivas, pero lo acepto así. Ya no me resisto y trato de acompañar la ola. Lo que acabo de leer son extractos, salteaditos, de una narración que escribió Mariana Zaffaroni, que seguramente todos deben saber quién fue, secuestrada en Buenos Aires en el año 76, en septiembre del 76, junto a su padre. Este relato viene recopilado en este libro que Mariana coordinó junto con Analía Argento. La idea es seguir con estas publicaciones, por ahora es el que está hasta ahora, Los nietos te cuentan cómo fue, en donde se proponen contar la historia de todos los nietos recuperados, por ahora son 13 los que están en este libro, y hacer conocer estas historias con una idea sobre todo de hacer conocer a las nuevas generaciones. Por eso el libro tiene una forma de ser relatado y una gráfica pensada sobre todo para adolescentes. Incluye, además de esta gráfica, también datos de los libros que les gustan, de las películas que les gustan, de los juegos que les gustan, de algunas cuestiones que pueden acercar estas historias a los jóvenes. Por eso me parecía importante compartirlo hoy. No le estoy haciendo propaganda, no recibo ninguna comisión por la venta del libro, pero sí porque hay pocos materiales dedicados para jóvenes, pensados para jóvenes, para adolescentes. También traje este librito, que es una colección de historias que hacen dos grandes profesoras de historia, Cristina Barbero y Lucila Artagabeitia, que están dedicados para los escolares, pero que pueden servir para los oficiales, que son los Historimágicos, que es una banda de niños que con un mago viajan, y entonces así como van a hablar a presenciar en una ejecución en la Revolución Francesa, también llegan a una caceroleada, por ejemplo, en el año 83 en Montevideo, y están hechas en un lenguaje muy accesible. Son cuentitos cortitos, y entonces con estrategias para trabajar con los niños. ¿Por qué me parecía interesante traer esta perspectiva? Bueno, ya algunas cosas fueron dichas por Óscar, porque obviamente nos íbamos a pisar un poco en nuestras intervenciones. Óscar hizo mucho hincapié en la memoria y yo hago mucho hincapié en la enseñanza de la historia. La historia y la memoria van juntas, a veces se llevan bien, a veces no tanto, se complementan, se alimentan una de la otra. Óscar y yo hemos trabajado juntos hace muchos años en estos temas. La historia tiene un papel distinto que el de la memoria, pero son perfectamente complementarias. Si bien los temas del pasado reciente, aunque nosotros creemos que no, están incluidos
en todos los programas de historia, por lo menos, del ciclo básico, no desde ahora, sino desde el año 86, desde que salimos de la dictadura, pero con mucho más fuerza desde el nuevo plan del 2006 y desde el impulso que le dio el CODICEN a partir del triunfo del Frente Amplio desde el 2008, digamos, seguimos creyendo que estos temas no se enseñan, digamos, ¿no? Y están en los programas de sexto año de la escuela, y hay materiales, y están en todos los manuales. Igual seguimos teniendo la sensación que esto no se enseña. No sé muy bien por qué seguimos teniendo esa sensación. Creo que a veces porque los estudiantes muchas veces dicen, yo esto nunca lo vi. Y le creemos a los estudiantes. Y tenemos un problema con eso. Los estudiantes, todo de lo que se olvidan, ellos dicen que no lo estudiaron, que nunca lo vieron. Y hay una cosa que es un proceso que es el de enseñar y otro que es el de aprender. Acá hay muchos profesores y sabemos que a veces nuestros propios estudiantes al año siguiente te dicen, no, yo nunca di eso. Sí, mijo, lo diste porque estaba conmigo el año pasado y yo te enseñé tales y cuales cosas. Vos no las aprendiste, pero yo te las enseñé. Entonces, ni es tan así que esto no se enseña, ni tampoco es que todos los profesores lo enseñen, ¿no? Tenemos un poco y un poco. ¿Por qué no se enseña? ¿Por qué no todos los profesores lo enseñan? Bueno, por múltiples motivos. A veces porque no están de acuerdo y entonces prefieren no enseñarlo. A veces porque al revés se sienten muy afectados por estos temas y capaz que les pasa lo que le pasó a Mariana contando hoy algunas cosas, se emocionan demasiado y necesitan más tiempo para poder transmitir cuestiones que a veces vivieron ellos mismos y entonces les cuesta o vivió su familia. A veces porque planifican mal, qué sé yo, y entonces como estos temas quedan un poco hacia final de los cursos, aducen que no les da el tiempo. Ahora, ha habido unos cambios tremendos en los últimos años. Yo diría desde el 2008 hacia acá y fundamentalmente en los últimos años, a pesar del interregnio del gobierno de la calle y de lo que intentó hacer ese CODICEN de sacar algunos temas de los programas y demás. Que eso tiene un peso relativo, porque podremos sacar, y protestamos mucho todos nosotros, y estuvo muy bien que protestáramos, podremos sacar el término terrorismo de Estado de los programas de historia. Y está muy bien que protestemos porque eso no está más, porque el lenguaje hace al asunto, ¿no? Y nombrar a las cosas por su nombre hace al asunto, ¿sí? Por eso seguimos dándole vueltas a cómo le denominamos a la dictadura. Ella no es la dictadura, no es la dictadura militar, no es la dictadura cívico-militar, ahora estamos con la dictadura civil-militar o la dictadura político-militar y vamos a ver qué nombre le va a ir quedando. Y no son minucias, ¿no? El lenguaje tiene lo suyo y tenemos por suerte un lenguaje muy rico que nos ayuda a acercarnos a los conceptos con la mayor exactitud. Y el terrorismo de Estado es una categoría conceptual que nosotros defendemos que aparezca como tal y que se la denomine como tal. Y en el gobierno anterior se intentó que esto saliera de los programas. Ahora, nada me impide a mí igual seguir hablando, dando clases y hablar del terrorismo de Estado, aunque no aparezca en el programa con ese nombre, digamos, ¿no? Porque conceptualmente esto va a estar igual. Creo que además tenemos una cantidad de dispositivos, no voy a abundar en eso porque lo hizo Oscar, pero sí quiero insistir en por qué me parecen tan importantes estos dispositivos que tenemos para enseñar. ¿Por qué, por ejemplo, un relato como este de Mariana me parece importante? ¿Por qué un testimonio como puede ser el de un militante en la huelga general me parece tan importante para enseñar historia? Porque nos ayuda a hacer un proceso que es al revés del que el general se hace. Yo fui profesora de didáctica 20 años en el Instituto de Profesores y no siempre tuve esta concepción, pero en los últimos años le decía a los estudiantes, ustedes hacen un esfuerzo tremendo por enseñar conceptos, por enseñar
las conceptualizaciones más abstractas, y está muy bien, porque la historia no es una sucesión de hechos narrados y nada más, eso es una chatura tremenda. Ahora, si nosotros empezamos desde esa abstracción conceptual a enseñarle a un estudiante, es muy difícil que ganemos al estudiante, que ganemos la cabeza del estudiante de entrada. En cambio, si nosotros, por ejemplo, empezamos a partir de un relato en donde nos situamos al estudiante con un caso que además puede ser un caso como el de ellos, ¿no? Yo era profesora en el Liceo de Colón cuando efectivamente se produjo esto, ¿no? Cuando Mariana fue reconocida como Mariana y fue exigida que ella se reconociera como tal y que hiciera todo el trámite. Colón fue el barrio del origen de la abuela materna de Mariana. La comisión que funcionaba allí se llamaba Comisión Mariana Zaffaroni. Bueno, era un personaje muy conocido en ese barrio. Mis estudiantes de sexto año del liceo estaban furiosos con Mariana Zaffaroni porque Mariana no había abrazado inmediatamente y decir, yupi, así que yo soy Mariana Zaffaroni, estos padres que toda mi vida creí que eran mis padres no son mis padres, y resulta que soy hija de unos militantes guerrilleros, qué sé yo, que los mataron, y yo tengo que estar contenta, encantada con todo esto, ir y abrazarme a mis abuelas. Y yo les decía, tienen la edad que tienen ustedes, imagínense que a ustedes hoy les dicen que ustedes no son ustedes y que su historia es otra, ¿no? Entonces, el acercamiento que eso produce es muy interesante y muy importante para poder a partir de ahí pasar a otro asunto que es el de las categorizaciones. Es mucho más rendidor, digamos, didácticamente, si yo hago ese procedimiento, ese camino, y a partir de ahí yo puedo enseñar qué es el terrorismo de Estado, y puedo enseñar que el terrorismo de Estado no es una cuestión explosiva que a alguna gente se le ocurrió de empezar con una política hacia allá, sino que hay una ideología y una doctrina, que es la doctrina de la seguridad nacional, y explicitarla. Pero tengo un relato anterior que me permitió llegar a eso. En cambio, si yo empiezo, bueno, la doctrina de la seguridad nacional es una doctrina, bla, 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 perdí a la mitad de los estudiantes, ¿no? Se aburrieron, no entendieron nada, ¿qué me importa? Una ideología, que no sé qué, meto 4 o 5 palabras que no las entienden además, y ya se aburrieron. Entonces, el caso, el testimonio, ¿no? Si empiezo con toda la historia de la huelga general, también seguramente los aburra, o si, ¿no? Como capaz que le pasó también con algo de la charla de Rosenkopf y de David Cámpora y compañía, pero si empiezo con un diálogo, con un cuento, con un testimonio, con algo, bueno, fulano estaba trabajando, iban y lo llevaban y esto y lo otro, sin salir de la historia, ¿no? Porque tampoco tenemos que caer, yo en eso quiero ser muy cuidadosa, en el panfleto. La historia es la historia, el panfleto es el panfleto. Yo puedo ir y ser panfletaria acá, en la marcha del 20 de mayo, en el acto del Solís o en donde sea. En la clase no. En la clase yo no voy a panfletear, sino que voy a enseñar historia, puedo trabajar con la memoria y con la historia, pero no voy a hacer panfletos a ninguna clase. En la educación formal no. Como madre haré el panfleto que quiera, pero en la enseñanza no, digamos. Me parece que eso... Entonces, creo que es bien importante la cantidad de dispositivos que tenemos hoy. Agustina va a terminar mostrándonos otro dispositivo que también es bien interesante, y creo que en eso tenemos que tener termino, María, tener una mirada de cierto positivismo, digamos, no estúpido, no de contentarnos con, qué bien que estamos, no. Pero hemos avanzado muchísimo, ¿no? Y me parece que tampoco está bueno estar siempre con esa mirada negativa, esto todavía no se sabe, no se enseña, los jóvenes no están para nada, no están enterados. No, los jóvenes se van enterando y van haciendo trabajos y van a los sitios de memoria y se sacan fotos y averiguan y hablan con los padres, con los abuelos, con los tíos y arman discusiones.
y hacen, no son todos, bueno, no son todos, tampoco en el 60 todos los jóvenes estaban militando, tampoco, no, entonces, bueno, son los que son y son mucho más que los que eran, así que creo que se está haciendo un trabajo desde muchas perspectivas distintas y por eso le invitamos a Agustina también a darnos otra mirada, que está bueno que reconozcamos que se está avanzando en eso. Gracias. Gracias, Emma, por el abordaje en este tema, por las críticas que nos transmitiste en educación, que son muy importantes, pero al menos no las conocía. Así que gracias. Y ahora le damos la palabra a la compañera Agustina Rodríguez Tabaco, gestora del proyecto 197 Historias Ilustradas. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Yo vengo acá a contarles, como decía Emma, uno de los casos de cómo trabajar el pasado reciente desde el arte y para generaciones más jóvenes. Este es un libro que cuenta la vida cotidiana de personas detenidas desaparecidas a través de relatos breves y retratos hechos por artistas. Cada página tiene un breve relato y en la otra página van a ver un retrato. Son todos los retratos hechos por artistas diferentes y los relatos están escritos por Chiara Lucas, que es la ideóloga de este proyecto. El proyecto surge como idea de Chiara. Chiara tiene hoy en día 27 años, cuando empezó a pensar en el proyecto tenía 23, 24. Ella es sobrina de un detenido desaparecido, de Enrique Lucas, y ella venía estudiando diseño y pensando cómo podemos, luego de hacer como una serie de investigaciones y de encuestas y de trabajos con otros jóvenes, cómo podemos hacer llegar la historia sobre el pasado reciente a nuevas generaciones, en el entendido de que hay una brecha generacional que hace que la forma en la que se cuentan las experiencias y se cuentan las historias a veces sea difícil que lleguen a nuevas generaciones. Y entonces tiene esta idea de, ella también es integrante de familiares de detenidos desaparecidos, entonces trabajando ahí también tiene como esta idea de generar un proyecto que a través de diferentes dispositivos permita contarles a las nuevas generaciones sobre nuestro pasado reciente. Entonces, para el libro, cuando yo soy curadora, soy artista visual, soy curadora, entonces en un momento, nosotras somos amigas y en un momento ella me cuenta que está haciendo este proyecto, que viene escribiendo las historias y que está buscando artistas. Entonces como curadora me dice a ver si yo conozco artistas que puedan participar, y yo le digo, bueno, a mí la verdad es que el proyecto me parece súper interesante, te quiero acompañar como curadora. Entonces empezamos a trabajar juntas también en la gestión del proyecto, en cómo, ir seleccionando artistas y en función, buscando también como vínculos que estos artistas pudieran tener con la persona a la que iban a retratar, que podía ser un hobby, un barrio, el barrio en el que vivían, el interés por un cuadro de fútbol, ¿no? Entonces así fuimos haciendo el link entre los artistas que iban a retratar a la persona y la persona desaparecida. Una decisión que fue importante fue la de que los retratos estuvieran hechos a color, porque nos parecía que el uso del color achicaba la brecha generacional, ¿no? que es más fácil que niños o adolescentes se sientan atraídos hacia retratos que tienen color, que es también como más cercano al tipo de visualidad o de lenguaje al que ellos están acostumbrados a vincularse. Otra decisión importante también fue la de que los relatos estuvieran basados en la vida cotidiana. En los relatos no se mencionan hechos vinculados a la desaparición y a la violencia que sufrieron estas personas, porque la idea es que el libro pueda ser leído desde las infancias.
Entonces, como ir generando diferentes capas de acceso en el libro, ¿no? Entonces, lo puede agarrar, o sea, la idea es que lo pueda agarrar un niño, una niña, y lo pueda leer solo, y entonces vaya leyendo, vaya viendo los relatos, los retratos, pueda ver a ver qué les parece interesante, qué les llama la atención desde lo visual, después ir leyendo el relato, y de a poco pueda servir como una forma de introducirlos a este momento, ¿no? También todas las páginas cuentan con una ficha en la que sí se menciona la fecha de nacimiento y la fecha de desaparición de la persona, y entonces ahí es como un breve guiño que permite como empezar a hablar de lo que fueron o de lo que son las personas detenidas desaparecidas. Y en el final tiene una sección que es de preguntas y respuestas. Esta sección fue realizada junto con Alicia Luciardo, que ya sirve para pensar en trabajarlo bueno con niños más grandes o con adolescentes, y que tiene preguntas como qué son los derechos humanos, qué es una dictadura, qué es una persona desaparecida, por qué desaparecían a las personas, qué fue el Plan Cóndor, quiénes eran y qué hacían los militares, ¿no? Entonces, bueno, creo que después de todo lo que estuvieron hablando y como de pensar como de una manera capaz que como más abstracta cómo se puede trabajar, creo que es interesante el libro, porque es como, bueno, una de las posibilidades que tiene de llevar a algo concreto este trabajo sobre pasado reciente para infancias, para adolescencias, ¿no? No es la única manera, sino que, bueno, es una de las posibles. Como parte de este proyecto, en el libro también trabajó Noelia Carrancio, que fue la editora de los textos, Hernán Barceló, que estuvo encargado de toda la parte de comunicación y que también es ilustrador de un par de las ilustraciones, y Natalia Costa, que hizo todo el diseño gráfico. Hicimos también una exhibición en el Centro de Exposiciones SUTE, en el que mostramos los retratos, y entonces la idea era generar como una especie de mapa o de red o de trama que pudiera visibilizar cómo estas personas no eran personas aisladas, sino que cada vez que se toma una persona, que se toca a una persona, se toca a toda una trama social. Entonces, en la muestra se iban viendo cómo estas personas estaban conectadas a través o de diferentes intereses, que podían ser políticos o no, o que pertenecían a mismos barrios, ¿no? Como dar la idea también de que todos somos parte de una sociedad que está entretejida y que esto no afecta a personas individuales, sino que nos afecta a todos y a todas. Entonces los retratos estaban también acompañados de material de archivo, de fotos que fuimos buscando de diferentes fuentes, desde el centro de fotografía hasta internet, o también parte del archivo que tiene familiares, y entonces fuimos componiendo como esta trama que iba siendo acompañada de los retratos hechos por artistas con este material de archivo. Y el cierre del proyecto se dio hace poco con una página web. Ustedes pueden encontrar la página en internet, que es 197 historias ilustradas. Y entonces la idea era como, bueno, todo esto pasarlo también como a la virtualidad, para que se pueda acceder al libro y a las historias y a los retratos a través de otro lenguaje que es lo virtual. Entonces también después les invito a que puedan navegar un poco en esta web que fue hecha por Hello. Y bueno, nada, por acá creo que también, para no hacerlo como muy extenso, pero compartirles después, dejo el libro acá si lo quieren fijar. Para las generaciones que no vivieron terrorismo de Estado, y me parece que suma mucho todo eso. Bueno, ahora si alguien desea hacer algunas preguntas a la mesa, o si quiere transmitir algún testimonio personal, estamos a las órdenes. Me gustaría hacer una pregunta sobre el material, porque tengo miembros de todas las edades,
Y ella preguntó bastante sobre usted, que estaba a partir de que se cambiara, por lo que entendí. Y me gustaría saber, por ejemplo, para los más pequeños, cómo se hace en el tamaño que se puede usar, desde siquiera el escolar. Sí, lo que pasa es que de los historimágicos tiene, ponele, en este tiene un cuento sobre las caceroleadas del 83. No es dedicado a la historia reciente, yo lo traería como ejemplo de materiales que se están haciendo. Pero después tiene La llegada a la luna, Baile en el 900, es porque acompaña el programa de sexto año de escuela, digamos, ¿no? ¿Y el otro? Sí, El de los nietos, ese sí se compra, está en las librerías, pero bueno, a mí me parece que es más para adolescentes, digamos. Puede ser para niños grandes, con lectura acompañada y explicando algún caso, tenés que leerlos como siempre primero y ver, hay unos más suaves que otros, por decirlo de algún modo. Para muy chicos, yo no Bueno, en realidad para muy chicos no hay tanta bibliografía, pero sí, por ejemplo, el cuento de Podemos trabajar mucho en la selva, que habla de los animales y la libertad, de Mauricio Gatti. Sí. Justamente Mauricio Gatti es el padre de Simón, el hijo de Sara Méndez. Sí. O sea, toda esa familia está relacionada con todo lo que pienso yo, que también sería importante comentar y rescatar todo lo que se habla de los nietos que aparecieron, o sea, no solamente de desaparecidos, sino también poder trabajar con todos los jóvenes nietos que aparecieron y que justamente la complejidad de esas identidades, ¿verdad? Que eso me parece muy importante que también se sepa. Aeru tiene algo Aeru, también, ¿no? Sí, también justo mi hija, que también es docente, me comentaba de la canción de Paquina de Palma sobre la memoria. O sea, ellos usan todo ese tipo de cuentos y canciones desde el arte para trabajar estos temas, ¿verdad? También. Y bueno, relatos para más grandes de Galeano también importantes. Importantes también sobre la oralidad de testimonios, trabajar con testimonios, que los chicos en sexto puedan debatir sobre esas ideas que les están transmitiendo y diciendo de todo lo que sucedió. Los sitios de memoria, importante recorrerlos. Justamente en el CH nosotros estábamos pensando en hacer un plan en la Comisión de Turismo que abarcara un pequeño tour por los sitios de memoria que tenemos en el CH, contando justamente lo que tú decías, contando las historias de cada lugar. O sea, es mantener viva la memoria de esa forma, ¿no? Bueno, no sé si hay un libro para infantes que es parte de una compilación que tienen las abuelas de Plaza de Mayo, que se llama Un elefante ocupa mucho espacio. Exacto. De Elsa Borman. Rodrigo. Sí, no, capaz que más que pregunta, como algo que yo siento, que a veces, más allá de lo que le transmitimos a las infancias o adolescentes, que siento que a veces como que falta un poco hacer más énfasis en cuáles son las ideas y las cuestiones por las cuales luchaban las compañeras y compañeros que sufrieron la violencia política antes y durante el terrorismo de Estado. Y nada, a ver, digo, que cuenten un poco ustedes, a ver, desde ese lugar, desde la pedagogía, cómo... Pero digo, justamente noté eso, de que no se le da la importancia que tiene que tener. Creo que desde la Argentina sí,
porque he visto videos, he hablado con gente que están mucho más destacando todo esto y poniéndolo en el tapete. Y acá no se da tanto así. Y fueron perseguidos políticos, perseguidos gremiales y gente de la educación que también estuvo presa por pensar diferente y querer cambiar muchas cosas. O sea, creo que no se le da la profundidad y el énfasis que tendríamos que dar. Esa es la sensación que tengo cuando pasa. Inés. No, un poco, digo, tú me contestaste algo que quería preguntar por tu última intervención, es que si queremos acercarnos a los jóvenes, ¿no? Hoy en día ellos manejan mucho las herramientas virtuales, si había algún material en ese formato como para hacerlo más amigable. Me decía que está en la página web, que tiene el mismo nombre que el libro. Y está en el portal Uruguay Educa, también hay secuencias didácticas sobre estos temas. Pero sigo insistiendo que desde el magisterio no se le pone la importancia y el énfasis que se le tendría que dar. En la Argentina sí. La página de Frank Cóndor, tiene una estética bien interesante, tiene que ver, Santana también es uno de los que hizo tiene una estética que es bien para adolescentes. Y una cosita para contestarle a Rodrigo. Desde la enseñanza formal, te diría, es bien difícil lo que tú planteas. Porque, por lo menos desde la enseñanza de la historia, yo lo que siento es que seguimos teniendo una impronta en donde, cuando el sesgo, te digo, tenemos incluso, yo diría, entre los docentes, por más que seamos de izquierda y con ideologías progresistas y bla, 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 cuando el sesgo en un libro, en un autor, sobre todo dedicado a la enseñanza, en un manual, es hacia la derecha, parecería que ese es un libro objetivo, ¿no? Cuando el sesgo es hacia la izquierda, entonces es un libro sesgado. La objetividad no existe, no hay forma de ser objetivo. Lo que hay que ser es riguroso, que es muy difícil ser riguroso. Entonces, y hay como una cuestión siempre de tener como un cierto temor de si vos hablás de determinados temas, ¿no? Y esto viene pasando desde hace muchos años. Yo recuerdo de manuales. Los manuales que se han hecho en los últimos años son mucho mejores y yo creo que ahí hay mucho más cuidado en plantear por lo menos muchas opciones y también en incluir muchos documentos, muchos testimonios. Pero después siempre está ahí, la clave es el docente. Primero porque los estudiantes, por lo menos en la enseñanza pública, en el sistema público, en ciclo básico, no leen un libro ni por decreto, no se usa, nadie usa un libro, ya está. Entonces, el papel fundamental ahí es el del docente. Y es difícil porque, claro, vos te sentís que al transmitir eso, ¿no? Bueno, ¿por qué luchaban estos? Estás como dando línea, ¿no? Entonces tenés que hacerlo de una manera que puedas explicar qué es lo que ellos sentían y querían hacer, sin que vos te identifiques con eso y termines. No es sencillo. Claro, yo una cosa que te quiero decir sobre eso. Yo entiendo perfectamente y me parece, mientras hablaba, pensaba justamente en eso, lo difícil desde el sistema educativo formal de hacer ese encare. Pero yo siento esa carencia hasta de la lucha
de política de las organizaciones sociales y del Frente Amplio, que a veces no ponemos tanto énfasis en esos aspectos. Voy más allá de la educación formal. Y como madres y padres también, es algo que a veces yo me doy cuenta como que a mi hija como que no profundizo tanto en eso. Nada, eso. Primero que nada, quiero agradecer la instancia. Yo estuve en la charla con Amodio Pérez, porque siempre digo que hay que escuchar todas las campanas. A mi hija se la siento siempre. Y una de las cosas que hacía de hincapié, claro, creo que el único de izquierda ahí sería yo. Ya cuando me ven con esta facha, ya prototipo, ¿no? Pero una de las cosas que ellos recalcan, Amodio, Kipani y muchos, es que la izquierda tomó el relato y se enseña esto y acá vengo y ustedes están diciendo porque no se enseña. Entonces, como me dijo una amiga, ¿qué aprendiste? Porque lo puse en mi estado de WhatsApp, estoy entrando al anexo, y me dice, ¿qué aprendiste? Que hay que escuchar todas las campanas, pero que está difícil, ¿tá? Porque Amodio te dice, mirá, acá están los documentos, es que Rosenkopf decía esto y después dijo que no, y que y aparentemente vos luchas, si viene un marciano, y dice, pero este señor está recontra lúcido. Y que él no era el traidor que todo el mundo lo señala, porque Bassett hizo lo que no dijo, pero Entonces, la cosa es cómo se confronta. Y ahora que estamos viviendo un negacionismo terrible, yo tengo 66, nunca fui muy politizado, me estoy politizando más de viejito, pero hay un negacionismo terrible, no sé, de 10 años a esta parte, por decir algo. Por más que la marcha de silencio cada vez es más grande, por más que hay más cuerpos que se están encontrando y hay cada vez más pruebas de toda la mierda que hicieron los tipos, pero es como que, bueno, pero eran 30, ¿cómo 197? No se van a y menos de 105, eran 30 y por ahí, y además estaban bien desaparecidos, casi que estamos en eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegamos a destruir ese relato y a construir un relato objetivo? Pues para mí es eso, ¿no? Es como decía la profesora, hay que ser riguroso, hay que ser objetivo, que es muy difícil, pero digo de acá para 50, 60 años adelante. Sí, yo creo que estamos en un momento global muy complejo en el que la derecha avanza y hay un fenómeno que es contemporáneo, que es la atomización de las personas, donde estamos en momentos cada vez más aislados, individuales, con estos dispositivos que parecen tomar todo nuestro tiempo, que a su vez nos dicen lo que nosotros queremos escuchar. Entonces, para mí lo que es muy importante es construir comunidad, es construir espacios de encuentro entre las personas, es tomarse el tiempo en esta sociedad tan rápida, tan vertiginosa, donde parece que todos tuviéramos que saber de todo, que todos tuviéramos que hablar de todo, que todos tuviéramos que hacer todo hiperproductiva. Entonces, como intentar cortar un poco eso y generar espacios de encuentro, porque para mí esto que veníamos hablando, ¿no? Como esto de cómo transmitimos lo que pasó, cómo transmitimos por qué luchaban, cómo transmitimos los valores en los que queremos que nuestras sociedades se basen, se hace cara a cara, se hace en espacios de encuentro. Entonces, para mí eso es fundamental, que por eso para mí este tipo de encuentros son súper importantes. Y creo que es necesario como fomentarlos, sostenerlos y impulsarlos, ¿no? Que sean cada vez más los espacios de encuentro y menos los espacios individuales. Gracias, Agustín. Le vamos a dar la palabra a Pepe, pero antes les decimos que tenemos café y tenemos la cantina abierta con cosas muy ricas que nos trajeron los compañeros de los comités. Adelante, Pepe. Bueno, muchas gracias. Realmente, a pesar de los años, estimula que se pueda armar una mesa como la que se armó, tan diversa, pero tomando
la pregunta del lanzamiento de Rodrigo, que es el más joven de la coordinadora, lo cual nos obliga más a encontrar respuestas. Creo que fue muy acertado, como ya lo dijeron, que se haya planteado dentro de esto, dentro del panel, una presencia del movimiento sindical. El compañero planteó el tema de la unidad sindical como un elemento histórico importantísimo, y ese es objetivo, no dar como la situación de los testimonios que pueden dar para muchas visiones, tanto que hasta el testimonio del señor Amodio, y por lo tanto yo creo que ahí, si uno tiene que mirar hacia atrás, no quiero poner, no tengo nada que ver con los historiadores, digo, hay un elemento regional, internacional, que está condensado en el Plan Cóndor, que tiene su objetividad en cómo fue instrumentado, y después en el caso nuestro, el terror de la derecha que desarrolló fue sin duda para destruir la unidad del 66 en el movimiento sindical y la unidad del Frente Amplio, digamos, era, bueno, una de las tantas cosas que aparecen como frases históricas de algún consejo de ministro de la dictadura, es la propuesta de que, bueno, con 10.000 muertos resolvemos este tema, digamos, ¿no? Yo lo que digo, para salir de los testimonios, es muy importante profundizar sobre la reflexión de lo que construyeron, fueron parte de los constructores de la unidad sindical y de la unidad política, ¿no? Ese es me parece de los cientos de explicadores de la dictadura, son los importantes y objetivos, o sea, pero bueno, pero gracias. Gracias. Ricardo. Bueno, yo quiero agradecer al panel, realmente riquísimo, ¿no? Muy diverso. Sobre esto de cómo enseñar, cómo entregar, yo soy docente. Me tocó trabajar en la predictadura y en la dictadura, y me acuerdo de la huelga del 72, porque la dictadura, una de las cosas que tenía era trabajar temas pegados a la educación, pegados a la educación. Me acuerdo de la lista que aparecía un docente que teníamos comunicación política, donde decían que habíamos estado detenidos, habíamos estado. Ese tipo de cosas siguen existiendo actualmente, lamentablemente. Y son cosas que me parece con el negacionismo y con la atención que tienen a los docentes son claramente que es así, porque la sociedad presiona. Yo creo que una pequeña anécdota. Mi hija más chica es docente y está trabajando en trabajo primaria y ahora está trabajando en colegio privado. Pero ella trabajó en un colegio privado contratada. Yo el tema de los derechos humanos y de los desaparecidos. Uno de los padres le dio una entrevista con el director. Al año siguiente no iba a renovar. No voy a decir el colegio, pero es un colegio de la y realmente ese tipo de cosas existen todavía y por eso está el tema es cómo salimos, cómo avanzamos. A mí me parece que este ejemplo de los libros es a donde tenemos que apuntar. Más allá de la formal, a través de la cultura, a través de llegar por otros medios, del relato, del cuento, de las fotos. Me parece que ese es el camino para llegar a una generación que no es verdad, que no sabe, por ahí no se siente mal. Me parece que es una de las cosas que tenemos que decir.
Y quizás es bueno que, como planteaba el gobierno, empezar a contar ese tipo de cosas, de la huelga fundamental, de la huelga de la educación en el 72, y la formidable lucha de la huelga general, pero también en forma de cuentos, de relatos, porque ahí podemos llegar y a los niños. Un poco reafirmando lo que decía antes. No es solamente los jóvenes. Y fíjense en los discursos de todos que hemos desarrollado. Terminamos diciendo que nos tenemos que dirigir a los jóvenes, pero toda la fundamentación no incluye a los jóvenes. Tenemos problemas de diálogo político con la sociedad, pero tenemos nosotros y quien nos escucha en ese intercambio, no solamente en los temas de memoria, no solamente. Muchos docentes, en el caso de secundaria que los conozco, no dan el tema, pero van el 20 de mayo. No son jóvenes, mayoritariamente, son adultos, son veteranos, son, no digo de mi edad, porque ya deben quedar muy pocos, porque nos jubilamos, pero somos nosotros los que callamos. Entonces nos pretendamos que los otros respondan de otra forma. El miedo, y lo aprendimos hace muchísimos años, perdura a pesar de los cambios estructurales en la sociedad. No terminó el 1 de marzo de 1985 cuando asumió Sanguinetti. Terminó una etapa. Y el miedo se renueva. Y el miedo en los 5 años pasados aumentó brutalmente con otras generaciones de docentes, con otras generaciones de padres, pero realmente aumentó. Y también hubo persecuciones ejemplarizantes. Cuando se prohibió el libro, o se sacó del listado el libro de Demasi, de Carlos Demasi, y profesor de primer nivel, digamos, desde todo punto de vista. ¿Qué significaba lo de eliminar terrorismo de Estado? Era que el docente no iba a hablar de terrorismo de Estado, que el docente no leía a Demasi. En dictadura, digamos, daba un montón de cosas, no decían el nombre del autor, porque el nombre era un sello que tenía implicancia, pero después lo dabas. ¿Qué es lo que cambiaba con eso? El generar un miedo colectivo. Es el incluido aquel que nunca había leído a Demasi, por poner un ejemplo, sabía que no podía hacer algo, o hacer significaba una posible sanción. Y ahí, digamos, la necesidad de ese constructo histórico, ¿no? Cuando el compañero notable que puso en escena en esta mesa el tema de los 60 años del final de la unificación sindical, el final, si nos quedamos y decimos 1966 se fundó la CNT, me estamos hablando, no se fundó, fue un proceso que viene de un montón, varios años atrás, de luchas sindicales, de luchas obreras y trabajadores
de la ciudad, del campo, que se fueron encontrando, se fueron, digamos, en el debate, digamos, dividiendo, acercando, y en el 64 se juntan y a uno un dirigente sindical se le ocurrió decir, bueno, esta es una convención, porque no es otra cosa, llegamos a esto, y es la Convención Nacional de Trabajadores, por Gerardo Gatti, digamos, y junto a Gerardo Cuesta y junto a Héctor Rodríguez fueron metiendo, y en el 66 hacen los estatutos y es el proceso de unificación sindical. Ese constructo, digamos, que nos cuesta tanto a veces hacer, es la construcción de la memoria democrática. Es lo que nos identifica, es la respuesta desde un lugar que damos a esa construcción de más democracia, que no es ser más objetivo, ser veraz. Ser veraz. Gracias, Oscar. Sí, compañeros. Ya que he hecho algunas separaciones de los compañeros, pero yo creo que es muy relevante que actores políticos de primer nivel, de ascendencia internacional, fueron quienes avalaron el negacionismo, fueron con sus actitudes, con sus palabras, que le quitaron fuerza a en donde están. Para mí es muy relevante lo que está sucediendo ahora. Gracias, compañero. Graciela, y por acá estamos cerrando. Una pregunta que yo pensaba, ¿cómo pasar de la imprenta a la inteligencia artificial? ¿Cuál podría ser la técnica de un docente creando una mentalidad de participar, que los alumnos puedan participar del instrumento a investigar? Otra cosa que me parece muy... Necesitamos otro panel. Otros, muy bien. Y otro es el tema de los prejuicios. Los prejuicios, esa onda que habla extranjera, porque la derecha sí, ¿ya? No. ¿Cómo se superan los prejuicios? La psicología social ha estudiado mucho ese tema y llevan generación o generaciones el transmitir de una generación a otra las cosas positivas, ¿verdad? Porque pienso esto, lo de los testimonios, que decía, bueno, eso tenemos que trabajarlo en distintas edades. A mí se me ocurre la dramatización, por ejemplo, el pasarlo a un video, eso que se dramatiza ahí, porque es lo que llega, es la emoción que llega, y hacer esos talleres después de elaboración. Porque en la dictadura nos prohibían reunir. Esa es la fuerza. Un grupo, no es una cosa, es el grupo, lo que todos nos fueron dando, el colectivo. Y poder transmitir esos prejuicios, ¿verdad?, elaborados, puestos en palabras, ¿no? Es decir, poder construir juntos. Me parece a mí que esa es, sea con los nietos, con los hijos, con los vecinos, no importa, pero es la dimensión del ser humano como ser social. Aprovechemos eso. Ahora que tenemos la tecnología, bueno, pasemos de la imprenta a la internet. Muchas gracias. Bueno, y cerrando, unas palabras de Cristina. Sí, a Graciela te vamos a convocar para un próximo panel, porque Graciela y además Graciela es una persona con mucha experiencia de trabajo en el territorio, que lo conozco muy bien. No, agradecerles al panel, porque realmente creo que fue un privilegio haberlos escuchado. Además, en alguna medida, cómo fueron complementando
fueron visiones que se fueron construyendo en esta instancia. Me parece que nos deja pensando muchas cosas, que son importantes, que el objetivo un poco del grupo que tuvo un poco esta iniciativa, pero que trabajaron muchos y trabajaron también todos los compañeros de los comités que hoy hicieron posible que estemos acá, era empezar a trabajar sobre todo el tema del terrorismo de Estado en este momento, frente a una realidad política compleja, en el cual vienen ganando las derechas y postergando los progresismos. Entonces queríamos hacer este énfasis y darnos un espacio para estos temas. De todas maneras, me parece que desde el punto de vista me gustó mucho también la participación de Curvelo, y yo creo que nosotros también la pandemia, dentro de toda la tragedia, nos dio la posibilidad de descentralizar este tema. El tema de la memoria se empezó a descentralizar a partir de la pandemia, cuando desde del territorio empezamos a llenar las plazas con las margaritas, los actos que se hacen más locales ahora, sin embargo no ha disminuido la concurrencia el 20 de mayo. Me parece que todo eso ha ido ganando y estamos en mejores condiciones de hacer. También esa propuesta que han hecho ustedes, me parece que es de lo más interesante. Y me acordé, Alonso, cuando discutíamos para el 20 de mayo, si le poníamos, cuando nosotros hacemos una intervención en la calle Rivera, con las fotos de los compañeros desaparecidos acá en el barrio y en lo que hayan trabajado o estudiado en la zona, si poníamos los colores que ustedes tenían o seguíamos con la consigna que hasta ahora tienen familiares. Porque justamente Eduardo me decía, a mis nietos les va a gustar más ver algo en color porque atrae más. Entonces todas esas cosas ayudan, ¿no? Y esas cuestiones más concretas que planteaba también Norita, me parece que todos fueron muy complementarios. El testimonio de Mariana es clarísimo también, ¿no? Me parece que nos deja pensando muchas cosas. Y después, bueno, todo el encuadre que tú hiciste de la pedagogía, Óscar, de la memoria, me parece que es muy interesante, que tiene muchos desafíos y muchas cosas todavía para resolver. Y por último, Curvelo, creo que me parece de lo más interesante poder hacer esa celebración en octubre, pero la pregunta que tengo es si ustedes tienen algún contacto más en los barrios, más territorial o algo. Porque yo tuve una experiencia para mí hermosa, trabajé muy cerca de la fábrica de Funza, en un centro comunal, y con obreros de Funza que habían trabajado en la huelga general, llevábamos a las escuelas de la zona, algunas porque no en todas podíamos entrar, con los chiquilines a mostrarles el mural que había en la Plaza Huelga General, que ahora está de terminal, pero el mural se mantuvo. Y fue una experiencia preciosa para los compañeros que se sentían un poco como los abuelos contando la historia, y para los chiquilines estar recibiendo eso. Claro. Bueno, en realidad, como ustedes apreciarían, creo que lo dijimos al pasar, la preocupación del trabajo hacia octubre va dirigido a los jóvenes, ¿no? Y a la capacitación del trabajador joven, sobre todo, porque eso es imprescindible en el mundo que se viene, y con la capacitación del trabajador es la salvación, ¿no? Pero desde el punto de vista de la estrategia de llegada hacia los barrios, están los sindicatos que pueden. Hay una camada intermedia de dirigentes que valora el pasado estaban las mesas y tienen un rol para jugar en esa transmisión, pero es un objetivo igual, ¿no? Hay que buscar la manera, no está tan fácil, ¿no? La comunicación está difícil, como decían los propios compañeros, que hablar con un joven hoy y que te escuche un rato, cuesta, porque está mirando el celular, ¿no? Ese es el problema. Bueno, es tarea de esa generación ahora. Y por ahora, estamos viendo un buen clima, ¿no? Hay una buena disposición a avanzar.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. A toda la gente.